Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Hola, mi querido Jorge Serrano. Estamos aquí una vez más en Babel Latino, edición 442. Un poco a veces me confundo, así que puede pasar. Un saludo a Radio Pichincha y a todos sus oyentes en nuestro amado Ecuador, también a Radio Sensación en Murcia, en España, y para quien nos quiera ver, sea en podcast, en YouTube o en Facebook. Ya no es Facebook Live porque dejamos en podcast una vez que está registrado el programa. Qué gusto, Jorge Serrano, bienvenido una vez más a estar juntos aquí para dialogar en Babel Latino. Gracias, Janet. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre va a ser un gusto para mí el que podamos hacer este enlace y el programa semanal en el que nos vamos conociendo y reconociendo en nuestras facetas de nuestra cultura latinoamericana. Tenemos siempre muchas noticias que comentar, muchos puntos que compartir entre todos nosotros en este diálogo fecundo que vamos abriendo semana a semana. Así que en Babel Latino 442, no te olvides, a propósito, y a pesar de que sean ya cientos los que se deben contar, ¿no? Ya es más de 400, cientos. Ya es una tarea titánica. Siempre hay que felicitar. He dicho, vamos a llegar a los 500 y de ahí ya cierro, porque ya es hora también. Pero después cuando si se llega a los 500, digo, ay, sigamos, así me pasa ya hace muchos años, así que aquí estamos. No tanto por los números ni por los años, sino por el gusto de poder tener este puente intercultural, internacional, desde los latinoamericanos que estamos aquí en Europa como migrantes y también los no latinoamericanos, porque tratamos de ocuparnos de la tierra, del mundo, ¿no? Una tierra que desde lejos se le ve una sola, ¿no? Con el agua y donde no se ven fronteras, ¿no? Donde hay los continentes pero sin fronteras, y por eso estamos naturalmente aquí. Sí, así es. Hay que enviar siempre nuestro saludo cariñoso y fraterno para Ricardo Paz, nuestro colaborador allá en la ciudad de Guayaquil, y también me hago eco de tu saludo para los equipos técnicos y las audiencias de Radio Sensación en Murcia y de Radio Pichincha acá en la capital del Ecuador y en las provincias aledañas. Un saludo cordial y estamos listos, querida Janet. Sí, así es. Después de casi un mes de viajes, sea al Ecuador, que tuvimos la oportunidad de estar allá y que fue muy bonito, muy enriquecedor. Después hemos tenido la oportunidad también de volver a nuestra Madrid, yo le digo nuestra porque siempre la creo parte de mi vida. Viví ahí 5 años y regresar a Madrid siempre es un gusto, pese al caos que es una gran ciudad, pero es un verdadero gusto, una linda ciudad, muy acogedora, y cualquier cantidad de latinos, ¿ah? Estamos llenos de latinos en Madrid, no solo ecuatorianos, es en general una comunidad latinoamericana importante, muy importante, lo cual me siento muy identificada y parte de. Sabes que es muy importante lo que acabas de decir, porque cuando decías hace un rato que mirándole al planeta desde el espacio es una sola masa azul y no hay fronteras, en efecto, no hay fronteras, pero acá nosotros debemos hacer este trabajo consciente para borrar las fronteras y para saber que por donde vayamos la ciudadanía universal tiene que hacerse presente. Sin embargo, de eso, donde estemos los latinos, debemos llevar nuestra cultura para el enriquecimiento justamente de este mestizaje universal de culturas, que es, en términos dialécticos, algo que se está construyendo día a día. Así que a la comunidad latina que está en España, que está en Italia, que está en Francia, que se permita y que se posibilite que siempre sus propias fuentes culturales, ¿no? Que son todas, ¿no? América se convirtió no sé si en el primer espacio de mestizaje universal, en realidad, porque acá en América Latina, bueno, tenemos nuestros
comunidades originarias de las que nos sentimos profundamente orgullosos, y luego pues la llegada inicialmente de los mongoles por Norteamérica, por el estrecho congelado entre el polo y el continente, y luego la llegada de el resto de nacionalidades europeas, ya después de, bueno, desde Américo Vespucio y luego de América, digamos, de Cristóbal Colón y todo lo demás. Pero ahora que estamos en estas alturas del siglo XXI, va a ser muy importante que coadyuvemos como para ir evaluando el desarrollo del mundo. ¿Sabes qué? Acá en Ecuador estamos siempre haciendo el contrapunto con relación a los 200 años del bicentenario. Hace poco fue de la batalla de Pichincha, pero ya muy pronto, en 1830, y por lo tanto en 2030 tendremos que conmemorar los 200 años de la conformación de Ecuador como república. Y estamos haciendo la invitación para que exista un debate, un análisis público generalizado de qué tal nos ha parecido, ¿no? Este par de centurias como país, cuáles son los errores cometidos, en qué estamos de acuerdo, en qué no, y cómo vamos a proyectarnos hacia el siguiente siglo y hacia el futuro. Esta tarea de reinvención es siempre muy necesaria, así que eso también tienen que hacer nuestros compatriotas ecuatorianos que están allá tan lejos y en general, pues, ¿no? Van a celebrar bicentenarios prácticamente todos los países que fueron parte de la Gran Colombia. Me parece una reflexión, no digamos una celebración importante, siempre y cuando también demos pasos hacia adelante, ¿no? Considerando que estamos viviendo un momento bastante oscuro en toda la humanidad. Y eso va relacionado, Jorge, con la temática que hablamos esta semana. Dentro de poco nos acompaña Isabel Galiote, una colaboradora, colega. em, pues desde hace muchos años igual estamos siempre compartiendo espacios como el AINI, que es esta celebración que hacemos cada año, vamos a la octava edición, pero también análisis de las temáticas que ahora mismo son de vital importancia. Hace una semana tuvimos las elecciones de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, y las noticias no fueron nada, digamos, halagadoras, ¿no? O sea, aquí estamos hablando que después de la Segunda Guerra Mundial, son ya 70 y pico de años, que prácticamente se abrió una democracia mucho más humana, digamos, más abierta. La Unión Europea ha dado pasos hacia adelante, pese a que no han sido, cada país hizo su parte, ¿no? No hay lenguas que, como nosotros, que tenemos el español en toda América Latina casi, aparte Brasil, pues aquí han tenido y se han puesto en acuerdos para lograr lo que es ahora la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Y sin embargo, los resultados son de una derechización a nivel global, ¿no? O sea, lo que está pasando y lo que ha pasado en el Ecuador o lo que ha pasado en Argentina, por suerte, una excepción tenemos ahora en los resultados de México, pues hacemos con Isabel un análisis, un diálogo no técnico, más bien un diálogo desde la perspectiva de los ciudadanos que vivimos aquí, ¿no? O sea, muchos ya, la gran mayoría de ecuatorianos, te hablo de ecuatorianos, no digo de otras nacionalidades, tenemos ya la doble nacionalidad, sea en España que en Italia. Y eso nos hace parte de lo que es vivir en esta realidad europea y evidentemente de la preocupación que tenemos ahora mismo, de lo que siempre se habla en Babel Latino, de la pérdida de lo que puede significar la derecha, de la pérdida de derechos que han costado tanto lograrlos. Eso va a ser la temática de hoy, Jorge, en Babel Latino. Dentro de poquito estamos con Isabel Galiote desde Campillos, desde Clandestino, su programa de radio, y desde la perspectiva de lo que es un análisis de los resultados del Parlamento Europeo. Es muy importante lo que nos dices, Janet, porque este momento, como tú dices, un momento de la humanidad bastante oscuro, yo creo que está matizado por un eje central al que hay que llamarle la reflexión. Es a la incapacidad eh, provocada para que los seres humanos tengamos y desarrollemos conciencia, entendiéndose la conciencia como el acto cognitivo
para podernos dar cuenta con precisión del entorno en el que vivimos o de las circunstancias, de cada una de las circunstancias en las cuales vivimos. Y esto en general, en conservación del planeta, en relaciones familiares, en relaciones humanas, en temas laborales, en temas políticos también. La gente está en estos momentos viviendo a la mayor velocidad que la historia de la humanidad conoce. Inclusive ya las noticias tienen que ser apenas disparos de 10, 15 segundos porque la gente no se detiene más tiempo a leer, menos aún a reflexionar. Pero yo digo, es importante ahora enarbolar la bandera del derecho a detenerse. Hay que detenerse, hay que disfrutar de la vida, hay que disfrutar del ser humano. No solamente somos una parte productiva en la sociedad, también somos partes que tenemos que ver con el arte, en general con las artes, ¿no? Que eso es lo que nos permite además transmitir nuestra esencia y construir nuestra esencia, depurarla y convertirla en una de esas expresiones artísticas para poderla compartir con el mundo. Eso es lo que vamos a hacer ahora en Descubrimientos, te cuento. Vamos a presentar, estamos motivando a que desde los barrios de nuestra ciudad capital de Ecuador, y bueno, a partir de este día del programa, y por las radios que nos están siguiendo, estamos llamando también a que, si es que se trata de otras ciudades, igualmente acudan a nuestro llamado para dar estas expresiones artísticas, para cultivarlas y para transmitirlas. En esta semana vamos a compartir un poema de una mujer quiteña, Gaby Díaz. Ella eh, escribe al amor. El poema se llama exactamente Si te enfermas de amor y es con el que vamos a iniciar toda esta etapa en la que motivaremos a que escribamos de todo, de lo que se nos ocurra, de lo que tengamos por dentro esa sensibilidad. Y lo vamos a hacer además con unos cuantos posteos en la cuenta Facebook de Jorge Serrano Vallejo, en la que vamos a estar siguiendo los consejos para escribir poesía en base a uno de los textos que más me ha sido de utilidad, de Adela Mende. Con ese texto vamos a tener la guía en estas próximas semanas. Así que en esa vamos ahora, Janet. Qué bien, Jorge. Estamos entonces absolutamente hermanados de lo que significa Babel Latino y que es parte de esta interculturalidad y de tener como agenda siempre el arte, la cultura, la música, la poesía, los libros, lo que nos atraviesa al ser humano y también que nos da no solo esperanza, sino una razón de vivir. Así que qué bien, Babel Latino 442 inicia el día de hoy y les abrazamos a todos nuestros oyentes, seguidores y quédense con nosotros en Babel Latino. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Estamos aquí en Babel Latino para Radio Pichincha en el Ecuador, a la mitad del mundo. Estamos también en Radio Sensación en Murcia, en España, y nuestras redes que ahora van en podcast, sea en Facebook Live, en YouTube, cuando quieran vernos. Qué gusto, una vez más, siempre mi invitada especial, que es Isabel Galiote desde Campillos, pese a que está igual con su bracito pues accidentada, pero aquí le tengo y cómo te agradezco, Isabel, de aceptar estar en nuestra familia, en Babel Latino y dentro de poco también ya soñando en lo que va a ser este año, AINI, octava edición, no lo puedo ni siquiera creer. Bienvenida, Isabel. 8 años ya. Pues muchísimas gracias. La verdad que para mí es una inyección de moral y de energía el volver de tanto en tanto a Babel Latino y el tener estas conversaciones tan interesantes, por lo menos para nosotras, bueno, las conversaciones que tenemos entre las dos y tenerlas así en directo. Yo espero y deseo que también les resulten igual de interesantes y esclarecedoras a las y los escuchantes y a quienes nos vean, como bien dices, a través de las redes sociales. Y sí, lo mismo que estamos aquí con Babel Latino, pues tenemos que ir pensando ya en la octava edición de nuestro AINI, de la Semana Intercultural Internacional AINI de Campillos. Pero bueno, de eso hablaremos cuando llegue el momento de hablar. Así es. Así que yo encantada también. Querida Isabel, la razón, la temática de esta semana es después de 8 días de lo que sucedió en las elecciones del Parlamento Europeo. Ha sido
muy, para mí, muy fuerte los resultados, ¿no? En el sentido de que la extrema derecha avanzó, se siente en un triunfalismo. Fue a votar menos del 50%, no sé en España, pero aquí en Italia fue menos del 50%. Y algo tenemos que decir, ¿no? O sea, algo tenemos Aquí en que España, decir. sí. En tu análisis siempre hay mucha objetividad, así que, querida Isabel, ¿cómo lo ves tú, los resultados? Pues mira, aquí en España también fue menos del 50%. Es decir, los niveles de abstención en todos los procesos electorales en términos generales son demasiado altos, lo cual significa que hay una desafección de la ciudadanía con los procesos políticos tradicionales de elecciones. Pero además, con Europa todavía muchísimo más porque se sigue viendo como algo bastante lejano, aunque se va asimilando que realmente las políticas europeas son las que marcan las políticas de todos los países. ¿Qué te puedo decir? Pues si tuviéramos que... Parece una película de terror, para empezar, pero sin caer en bobadas o en boberías o sin caer en decir que esto ha sido una tremenda sorpresa, ya sabíamos que esto era crónica de una muerte anunciada si tuviéramos que hacer un paralelismo con un libro o con un refrán muy popular en español que dice de aquellos polvos, estos lodos. Esto se sabía. Y realmente lo que ha sucedido en estas elecciones no es que la derecha haya subido más en intención de votos, que desde luego que sí, sino que ha ganado la extrema derecha y la derecha extrema, porque no olvidemos que todos los partidos de derecha, por lo menos aquí en España, pero por lo que hemos estado viendo en los demás países de la Unión Europea, todos los partidos de derecha han comprado los discursos y han comprado los planteamientos políticos de la extrema derecha, como si estuvieran compitiendo entre ellos a ver quién es más bestia, ¿no? Más salvaje. Tendríamos que preguntarnos por qué sube la extrema derecha en Europa. Tendríamos que preguntarnos el porqué de estos resultados. En fin, el análisis y seguramente que nos iríamos hacia atrás, no a 2 años, a 3 años, ni a 4 años, sino a hace muchísimos más años. Prácticamente desde que la Europa se pensó como algo creado para ¿qué te digo yo? Para negociar y para acordar cuestiones económicas y no una Europa pensada para realmente mm, solucionar los problemas de la ciudadanía, de la gente. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, al Tratado de Maastricht. Por ejemplo, eso, grupos políticos de izquierda, partidos políticos de izquierda de la Unión Europea se posicionaron y nos posicionamos realmente en plataformas contra el Tratado de Maastricht. De hecho, incluso en Dinamarca, que hubo un referéndum, bueno, perdieron el que Dinamarca aceptara el tratado este, porque realmente le quitaban soberanía a los países, a la ciudadanía de los estados, le daban una independencia total al Banco Central Europeo. No olvidemos que en las crisis o las mal llamadas crisis económicas, por ejemplo, del 2008, todas las medidas que se adoptaron desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Central Europeo, que quedan libres de cualquier control democrático y que además obligó a que se modificaran constituciones, como por ejemplo la Constitución española, que antepuso el pago de la deuda externa a satisfacer las necesidades sociales, etcétera, etcétera, de la ciudadanía. Por lo tanto, el análisis de lo que está sucediendo aquí en Europa es bastante complejo y es bastante complicado. No podemos dejarlo solo a que la gente no sabe qué votar o el que hemos retrocedido, etcétera, etcétera, porque realmente no se le ha dado respuesta a la ciudadanía ni en ningún proceso de crisis ni nada. Y luego, por otro lado, yo no sé si tú lo has notado, pero, o por lo menos si convienes conmigo en ello, pero cuando
los partidos o los grupos que se autodenominan de izquierda o progresistas no tienen ni un discurso claro, ni una política clara que les diferencie y cuyas consecuencias sean realmente constatables a cuando está gobernando un partido político de derecha, la gente ya no sabe quiénes son unos y quiénes son otros. Lo que está claro es que no solo se trata del poder creciente de la ultraderecha en todas las instituciones europeas, sino todo el poder que han ido desplegando durante estos años para normalizar eh, demandas belicistas. Estamos hablando de la tibieza con que desde Europa, la tibieza no, o sea, el señalamiento y el posicionamiento apoyando lo que está sucediendo en Gaza, el genocidio, a apoyar directamente a Ucrania con envíos de armas, porque hablar de Europa no es solamente la Unión Europea, sino que es también hablar de la OTAN, obviamente. Normalizar demandas racistas que se están implantando desde hace muchos años en entre la ciudadanía y los partidos políticos que están recogiendo estos discursos. Demandas xenófobas, planteamientos que niegan, por ejemplo, la emergencia climática que tenemos. Todo esto encuentra cada vez más eco en todos los partidos conservadores, incluidos los partidos socialdemócratas, que podríamos decir que son progresistas, pero también tibieza en los partidos tradicionales de izquierda. Si a eso le unimos las peleas intestinas por gestión del poder, porque solamente es gestión del poder, los egos de unos y otros, el, el- el ánimo de incluso enfrentar a las bases de estos partidos políticos, como no se posicionen en lo que dicen sus dirigentes, a la verticalidad, porque se ha perdido ya los procesos democráticos y los procesos horizontales dentro de estos partidos políticos, sino que se buscan líderes, personalismos. Pues la verdad es que es todo un cóctel molotov que, como no se le da solución a la gente y como además no se diferencian prácticamente de unos y otros cuando están gobernando, es porque la gente sigue viviendo y sigue padeciendo los mismos problemas de vivienda, de carestía de la vida, de desempleo, etcétera, etcétera, pues a cualquiera que llega cantando milongas como Milei, por ejemplo, en Argentina, pues directamente se les vota, les compran esos discursos populistas. Desgraciadamente los compran, como en Argentina, y ahora en Argentina, pues fíjate también, ¿no?, lo que se está Ujú. pasando. Yo creo que la deriva que está tomando el mundo no es solamente Europa, sino es a nivel internacional, con pequeños rayos de esperanza, pues como en México, ¿no?, por ejemplo, con la compañera que ha asumido, que ha ganado para ser la presidenta, pero hay un retroceso total y porque además las políticas ya no se están marcando desde los estados, desde los países, sino que vienen desde más arriba. Y yo creo que eso es todo un cóctel molotov que hace que la gente, a cualquiera que le llegue diciéndole vamos a, por ejemplo, expulsar masivamente a todos los inmigrantes indocumentados porque son los que vienen a quitarte el trabajo sin pensar que realmente son las empresas, los oligopolios, el no reconocimiento y no respeto de derechos laborales, la flexibilidad de los despidos, etcétera, etcétera, los que realmente están empobreciendo a la gente. No sé cómo lo ves tú, pero que es desolador, desde luego es como una película de terror. Para mí, además de todos los puntos que tú señalas, y veo que definitivamente, ya no solo en el tema de las elecciones de la Unión Europea, como esta ocasión, sino en general, las elecciones, la gente no va a votar. Prefiere hacer cualquier otra cosa, especialmente la gente joven. ¿Qué sucede? Que a la final quienes hablan en nombre de, en este caso, la Meloni, ¿no? Que dice Mm. que agradece a los italianos, que agradezca al 49%. O sea, eso ya no es democracia. Para mí, el momento que, o sea, en el mundo de la democracia tiene que haber un 51%. O sea, definitivamente no pueden tomarse el nombre de todos, pero ahí está el problema, que al no ir a votar y la juventud, al no ir a votar, hacen que sean estas políticas las que determinen, ¿no? Lo que está sucediendo, o sea, el desempleo, las falta de oportunidades, aquí en Europa también,
la pobreza, porque también aquí se está aumentando cada vez más los niveles de pobreza en los países europeos. No estamos hablando ya solo de América Latina. Acabo de venir de un viaje del Ecuador, donde sé que hay una crisis que de un otro modo aquí todavía se tienen derechos, pero que cada vez van mermados, ¿no? Otra situación, sin duda, que yo le veo muy grave, y tú también lo señalabas, es el hecho de que las izquierdas, llamadas izquierdas, progresismos, no son capaces jamás de plantearse, o no somos, porque somos de un otro modo parte de esa tendencia, de hablar con un lenguaje común, de hablar con un lenguaje colectivo. Entonces, cada vez, aquí en Italia sucedió, y me imagino que en España también, donde el Partido Democrático, que en teoría es una socialdemocracia, pero que es una tendencia contraria a lo que puede ser una extrema derecha o una derecha, que es mucho más privatizadora, a la final podía unirse con Cinque Stelle, que no se sabe exactamente de qué tendencia, pero en teoría son progresistas, fueron por separado. Y así va cada vez en el mundo entero, casi con excepciones, como le acaba de pasar, como ya decías, en México, vamos perdiendo espacios. Y por otro lado, que el discurso sin duda no logra diferenciarse. ¿Y quién va a votar? La gente vieja. Esto lo uso decirle, la gente Sí, yo no sé, pero en España mucha gente joven ha votado a la derecha y a la extrema derecha. también tiene La gente razón. joven mucha gente que ha ido a votar ha votado a la gente, a la extrema derecha, es decir, al fascismo. Vamos a hablar claramente, vamos a dejarnos de eufemismos y llamar las cosas como son, porque son fascistas directamente. Pero, y siempre desde los partidos de izquierda, partidos progresistas, se tiende a culpar a la ciudadanía que no sabe lo que vota. Mientras estos partidos estén entreteniéndose, porque no terminan de entender bien las cosas, ni terminan de hacer autocrítica ni crítica, ¿vale? Mientras no terminen de comprender que no tienen que buscar a un líder o una lideresa que desde arriba, una eh, mediante un frente popular. En Francia, por ejemplo, en menos de 24 horas se ha constituido un frente popular de todos los partidos que iban por separado y que además se tiraban también los trastos a la cabeza, un frente popular para precisamente enfrentar y confrontar lo que ha pasado a Le Pen y a la derecha extrema, ¿no? Al fascismo y a la derecha extrema. Las cosas no se hacen así en los partidos políticos de izquierdas o progresistas buscando líderes o lideresas que de repente inventen fórmulas que unan a todo. Y en el caso de España, yo no sé en Italia, pues me lo podrás decir tú que conoces más la realidad social de allí. Aquí en España es que la izquierda o viene de un movimiento social o sencillamente no existe. Las fórmulas de inventos de partidos, como Sumar, por ejemplo, ¿no? Porque es un invento donde no tiene implantación territorial, donde no se han celebrado asambleas de ningún tipo y donde una persona o dos o tres personas deciden absolutamente qué es lo que se hace, lo que no se hace, eso aquí no prospera, por lo menos en España. Y no solamente no prospera, sino que echa a muchísima gente para atrás. Y dicen, bueno, ¿para qué vamos a participar si en definitiva nuestra participación no se tiene en cuenta? Y además, como digamos algo en contra, porque estemos ejerciendo precisamente esa crítica, que es un derecho, ¿no? Es un derecho a la crítica y a la autocrítica, encima nos van a dar tortazos a diestro y siniestro. Yo no sé en Italia cómo es, pero fíjate que en Francia, en menos de 24 horas, lo que en años anteriores no habían sido capaces de hacer, cuando ya se ha convocado, o sea, se ha disuelto la Asamblea Nacional de Francia, cuando se han convocado elecciones, en menos de 24 horas han conformado un Frente Popular. Que ya es un buen síntoma. Sí, sucede más o menos lo mismo aquí, por decir, de Cinque Stelle, que son 5 estrellas. En su momento tuvo muchas perspectivas porque era una antipolítica, ¿no? O sea, siempre Ujú. estaba el bilateral, o sea, el partido de derecha, que en ese entonces era Berlusconi, Forza Italia, que ahora tiene, está mucho más débil, no estaba todavía la Meloni con Fratelli d'Italia, y estaba el PD, el Partido Democrático. Pues Cinque Stelle era como la tercera tendencia que cancelaba un poco este típico discurso, ¿no? Y daba alternativas, ¿no? ¿Qué pasó? Entró
y hizo exactamente lo mismo. Incluso hace 2 años hizo caer al gobierno de Draghi, que era un gobierno técnico, pero que sabíamos que se nos venía la Meloni encima, porque es lo que pasa. O sea, cuando la gente ve que no hay respuesta, que no hay cambios, pues a la final dicen tanto vale el uno o como puede valer el otro, más allá de sus discursos. Sin duda, yo también concuerdo contigo en el sentido de que pese a que el mundo migrante, y hablamos de Babel Latino como un mundo migrante latino en este caso, pues contribuye. Mira, estuve pocos días en España. Madrid es lleno de latinoamericanos, pero lleno, barrios enteros, ¿no? Donde todos están trabajando de un otro modo en trabajos donde no lo harían otros, porque es así, no es que, sin embargo, eso atemoriza y ahí es cuando yo sí veo a una juventud muy egoísta, muy encerrada en sí misma, muy encerrada en el mundo de las redes, no les interesa la política, pero les interesa es como estar metidos en un mundo paralelo, Que no es, ¿no? que no Que es no es real, real. que no es Y, real. por otro lado, pues la gente, como decía, la gente vieja conservadora que quiere, en teoría, conservar su raza o qué sé yo, su condición de decir nosotros somos españoles, nosotros somos italianos, qué sé yo, alemanes, y no ven con buenos ojos la migración. Cuando sin ellos, de aquí a unos cuantos años no habrá quien pague las pensiones, ¿no? Las jubilaciones. Entonces es toda una contradicción, es todo como dices tú, no quiero creer una película de terror. Estamos viviendo un momento realmente oscuro, muy oscuro en toda la humanidad, más aún con estas dos guerras que son el día a día ahora mismo de las noticias, de lo que nos duele las entrañas. Y sin embargo, yo sí quiero creer que la Unión Europea, que está a la sombra de lo que decida los Estados Unidos, puede cambiar. Y si no hay una perspectiva realmente de una Unión Europea, le veo que no sé a dónde vamos a ir a parar, sinceramente. Es que, mira, realmente además resulta paradójico porque en los países del sur de Europa, España, Portugal, Italia, eh, yo no sé, pero en Argentina, tú ya conoces el chiste fácil, que ¿de dónde provienen los argentinos? Porque también es un chiste fácil y además bastante negacionista de la existencia de pueblos originarios en Argentina. Y la respuesta es del barco, es decir, de italianos, de españoles, de portugueses. Lo que está claro es que las consecuencias de la construcción europea, tal y como se han planteado, por eso he querido mencionar el Tratado de Maastricht de hace 28 años o 29, no me acuerdo cuándo fue que se aprobó, ¿no? Sin Eh, son, micrófono. sí, son tan importantes para dejarlas exclusivamente en manos de lo que se llama clase política, que ha creado tal desafección de la ciudadanía y tal déficit democrático en la ciudadanía que esto es lo que estamos cosechando, porque no es posible que en Europa se siga acumulando poder en el Consejo o en la Comisión sin que exista ningún control democrático del Parlamento Europeo o de los parlamentos nacionales, por ejemplo, exigirle a los pueblos la cesión de soberanía a poderes que no los conocemos, que son opacos, que son oligárquicos, como he comentado antes. Es que eso genera una sensación de lejanía y decir, bueno, ¿para qué voy a participar yo en este juego democrático si yo no tengo capacidad de decidir? Claro, tú ya sabes lo que pasa cuando no participamos en política, cuando dejamos que otros hagan la política, los otros, me refiero al fascismo, a la derecha extrema, ellos aprovechan, la desidia de la gente y ellos sí que saben unirse cuando se tienen que unir. Aquí en España, fíjate que ha ganado la derecha y la extrema derecha. Tenemos a un partido de derecha extrema, que es el Partido Popular, pero es que tenemos a un Vox y tenemos ahora a un señor que lo único que hace es que él se autodenomina influencer en YouTube, inventando bulos, mentiras, que ha tenido hasta demandas y ha sacado los mismos parlamentarios, europarlamentarios que, por ejemplo, Podemos, ¿no? Que ha tenido la vicepresidencia del gobierno y ministerios. Ha sacado el mismo número de europarlamentarios que Sumar y que Izquierda Unida, por ejemplo,
Izquierda Unida, el Partido Comunista que conforma Izquierda Unida, por primera vez desde las primeras elecciones al Parlamento Europeo se ha quedado sin representación en el Parlamento Europeo. ¿Cómo nos comemos esto? Una situación muy parecida pasa aquí en Italia, ¿no? Un ex general homófobo, o sea, de lo peor que puede existir por parte de la Lega Nord, que son los extrema derecha, pues están por debajo de lo que ellos pensaban, pero pusieron a este ex general Bonacci, que es impresentable, impresentable, pero hay gente que votó por él, le dio muchos votos y obviamente va a estar en el Parlamento Europeo. No quiero dejar este sabor amargo en este diálogo, querida Isabel. Eh, Siempre creo que todavía podemos hacer algo, ya que estamos aquí. Si no, si no lo creyéramos, no continuaríamos. No continuaríamos. Está sucediendo en el mundo una derechización, un quemi-importismo total, especialmente la gente joven, que es lo que duele. Exactamente. Duele Se supone que es la muchísimo. gente más formada. Así es. Em, pues, y nosotros estamos aquí para decir, no, ojalá esto sea solo una transición. Ojalá Francia con este frente pues logren que no llegue Le Pen, porque sería una vergüenza más para Francia, considerando que es un baluarte de lo que es la libertad y la revolución y todo lo que ha sido Francia. Y, y solo esperar lo mejor y hacer lo mejor de nosotros. Así que yo te dejo también para que tú nos des tu mensaje, como siempre, con tanta fuerza. De seguir adelante, pese a lo que dices. No, me sonrío porque Así digo, o es. sea, digo terror, digo, no, 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 no quiero que sea así para nuestras Pero futuras bueno, generaciones. claro, lo que ocurre es que negar la realidad no nos ayuda. Precisamente es que hay que hacer todos estos análisis y además lo que hemos hecho ha sido conversar un poquito, no hemos desarrollado un análisis muy extenso. La gente que está, no me estoy refiriendo solamente a los dirigentes a nivel estatal de cada país, sino me refiero a dirigentes a nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico, o nos dejamos de tonterías y nos dejamos los egos aparcados y empezamos a trabajar de manera conjunta, que hacer un frente común no significa que comulguemos absolutamente con todo lo que se plantee, pero por lo menos buscar esos mínimos en común que hay o sencillamente nos tendremos que tragar pues que en cada país llegue la extrema derecha, es decir, el fascismo. Es que esto, vuelvo y repito, son los lodos de aquellos polvos, porque no se ha parado tampoco con determinación cualquier conato de fascismo que ha habido en cada uno de nuestros países. Al contrario, hasta incluso ha habido quien se ha reído como diciendo dónde van a ir estos y que se creen que va a volver otra vez. Pues mira, aquí lo tenemos, por no haber hecho los deberes como tendríamos que haberlos hecho. Así es, así es. Esta es una situación demasiado seria y demasiado comprometedora para la humanidad completa. Ahora mismo están Para en la la humanidad reunión completa, del exactamente. G7 aquí en Puglia y lo que esperan los derroteros de nuestra humanidad, de nuestro mundo, de la paz, pasa también por las decisiones que pueda tomar la Unión Europea no a la sombra de los Estados Unidos o de Biden o de quien esté de turno, Sí, sino de en la la estrategia capacidad. político-militar de Estados Unidos y haber convertido Europa en una fortaleza y al servicio de la OTAN, porque es que es lo que ha hecho Europa en los últimos años y a la vista está y lo está demostrando. Así que nosotros de nuestra parte creo hacemos lo que es este diálogo, como dices tú, muy abierto, muy fraterno, intentando entender nosotros también qué es lo que y tratar de comunicar a nuestros oyentes y seguidores de Babel Latino también desde Europa con Isabel Galeote, una colega, periodista, comunicadora y una entregada el día entero a todo lo que es el tema migratorio, ¿no? Y de paz y de lucha. Así que, mi querida Isabel, te agradezco.
Vamos a nuestro AINE de cooperación y de complementariedad para darnos un gran abrazo a septiembre. Y seguimos aquí. Cuídate mucho y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar contigo en Babel Latino. Pues como siempre, las gracias a ti y un saludo a todo el mundo que nos va a ver y que nos está viendo y nos está escuchando, pero que luego, como se queda colgado en las redes, sé que nos sigue viendo y nos sigue escuchando. Ojalá. Inshallah, como se dice. Inshallah, inshallah. Hasta pronto. Cielo clarito, celeste infinito. Llévame, 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 llévame. Tierra tan bonita, de arenas y flores. Cuídame, 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 cuídame. Agua de aureolas, dulce del río. Báñame, 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 báñame. Fuego crocante, abuelo divino. Quémame, 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 quémame. Cielo clarito, celeste infinito. Llévame, 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 llévame. Tierra tan bonita, de arenas y flores. Cuídame, 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 cuídame. cuídame. Agua de aureolas, dulce del río. Báñame, báñame, fuego crocante, abuelo divino, quémame, 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 quémame. Quémame, Ache. quémame, quémame, quémame. Quémame, ay, 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 ay. Quémame, Quémame, quema, quémame, quémame, quema, quémame, quémame, quema, quémame. quémame. Llévame sin prisa, llévame con calma hacia el horizonte donde se armonice mi alma. Llegaré cantando a la orilla del río, cruzo la vertiente buscando el sonido, contemplando el fuego sobre la montaña. El rayo sucumbe dando entendimiento, viene desde adentro, puro movimiento. Este es un pregón para los elementos. Quémame, báñame, cuídame, llévame, quémame, báñame, cuídame, llévame, quémame, báñame, cuídame, llévame. Si te enfermas de amor, por unos años no tendrás más efectos que alegría, felicidad y placer. Después de esto, caerás en el limbo de la ira, los celos, la lucha y el egoísmo. Es que sois humano y surgirá la innata sensación de ser así en honor al amor. Una vez que te das cuenta que estás padeciendo de amor, empezarás a declinar con absoluta tristeza, desesperación, soledad, ansiedad y vacío. Cuando enfermas de amor,
La única cura que existe es la propia existencia. El tratar de cambiar, la autovaloración, rescatar la autoestima, la búsqueda del ser interno, la iluminación. Cuando eres consciente que enfermaste de amor, estarás a punto de abordar la sanidad y el amor verdadero, aquel que solo nos entrega el ser superior. Si te enfermas de amor. Gabriela Díaz. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los seguidores de este hermoso programa. Me presento, soy Gabriela Díaz Barros. Es un gusto para mí estar junto a ustedes esta vez en este lindo programa. La poesía, el amor por la poesía, pues creo que nace en cada uno de nosotros de manera innata. En mi caso, desde que, fui adolescente y tuve la oportunidad de que mis maestros de colegio me enseñaran literatura, me ayudaran, me guiaran para leer distintos libros, podría entender como tal la poesía, no solamente como una materia, sino como arte. Mis temas preferidos para escribir, pues en realidad yo prefiero hablar de la superación personal, de la resiliencia que tenemos las personas para seguir adelante, del amor a Dios, de las cosas lindas que tiene la vida, pero también de aquellas situaciones inoportunas, de aquellas situaciones que nos agobian, que creo que todos los seres humanos registramos en nuestra vida en algún momento y que pensamos que son fatalidades y que no podremos superarlos o que solo nosotros las estamos viviendo, pero que no es así, que realmente todas las personas en su momento las viven, de cualquier esfera que tengan, social, económica. Todos tenemos nuestras crisis existenciales, como bien se dice. La anécdota más grande que me ayudó a escribir pues fue aquella que sucedió en mi vida, puede decirse en la parte emocional mismo. Eso me ayudó pues, y a veces dicen que los mejores bocetos, la mejor literatura, la mejor poesía nace de un corazón entristecido, de un corazón roto, y yo creo que es la realidad. Creo que como Gabriela me conmueve mucho ver a los niños en la calle, a los ancianos, que la gente ya no les tiene respeto, que no consideran la sabiduría que ellos tienen como seres humanos, que han transcurrido muchos años en su vida y que han recogido tanta experiencia y que muchas veces se los desecha como cualquier objeto. Me conmueve mucho que no exista el suficiente apoyo a las madres trabajadoras, aquellas madres solteras que salen adelante cada día con sus hijos, que están luchando, que están vendiendo en las calles, que se están esforzando. Me conmueve mucho los hombres que no consiguen trabajo a pesar de sus estudios, de sus esfuerzos. Sí, me conmueve lo que se está viviendo como sociedad, ya que la sociedad se refugia actualmente en aquellas situaciones de, digamos, artificiales, no esperar nada de nadie, sino simplemente creen en sí mismos, en la parte material, creen que alcanzar el éxito en esta vida es simplemente obtener dinero, pero no se dan cuenta que lo principal, creo, del ser humano es estar en paz consigo mismo y con las demás personas, amar de verdad, el amor puro y sincero que sí existe y el amor supremo que es de Dios. El mensaje al mundo sería que seamos luz para las personas. Contáctanos en www.babellatino.com.
Bueno, Janet, hemos llegado al final de este programa 442. Importantes las reflexiones que tú e Isabel realizan sobre el resultado de estas últimas elecciones. No dejaremos de insistir en la necesidad de que sean la mayor cantidad de personas las que se incorporen en política. La política hasta ahora da dolores de cabeza, pero es también porque la gente que más quisiera sembrar de buena semilla la política se mantiene por fuera. La invitación siempre está hecha. Entren a política, infórmense, prepárense y participen. Y que sea eso el inicio de mejores días para toda la humanidad y en cada país. Y esperamos también que les haya gustado la poesía de Gabriela Díaz. Les invitamos a que nos hagan comentarios y, por cierto, ratificamos la invitación para que si tienen ustedes poesía que quieren que saquemos en videos apropiados, con su propia voz y con el reconocimiento de sus créditos, de su autoría, estaremos publicando en las próximas semanas también por Descubrimientos y Babel Latino. Bueno, encantados entonces de habernos permitido estar en los hogares de quien escucha Radio Pichincha en Ecuador, también en Radio Sensación en Murcia. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a Ricardo, muchas gracias a todos, a todas que nos permitan seguir aquí cada semana. Pues nos veremos la próxima. Por ahora, quédense con la pizarra y hasta la próxima semana con 443 para no volverme a equivocar. Les abrazo y un abracito también, Jorge. Nos vemos pronto. Que nos vaya bien a todos. Babel Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.